Hola, soy Gabriela Cámara y este podcast es parte de la celebración del 25 aniversario de Contramar. Espero que lo disfruten tanto como yo he disfrutado platicar con tanta gente tan maravillosa. Mamá, bienvenida. Muchas gracias. Esto es una serie de grabaciones que estamos haciendo, una serie de grabaciones de audio y de video, de audio con video, que generalmente los podcasts no tienen video, pero en el caso de estos sí estamos haciendo con video, con motivo de los 25 años de Contramar, que se van a celebrar ahora en agosto. Entonces, este es el primer día que estoy grabando y la idea es entrevistar a personas relevantes en esa historia de 25 años de Contramar. Y evidentemente, ¿cómo no van a ser relevantes o partes fundamentales del mito fundacional de Contramar, papá y tú? Entonces, acabo de tener una conversación con papá y pensé, tengo que tener una conversación con mi mamá, si de una vez puede ahorita, ya está. Entonces, estás aquí porque quiero que me digas, y es muy libre y no tienes nada ni que recordar, ni que no recordar, o ni que decir o no decir. Puedes decir lo que tú quieras sobre Contramar, sobre mí, o tener una conversación. Yo lo primero que te pediría es que te presentaras tú, nomás para tener ese registro grabado en audio y en video. Y luego te voy a hacer unas preguntas que tienen que ver con Contramar. Muy bien. Y conmigo, y la comida, y así. Bueno. ¿Ok? Entonces, ¿usted quién es, señora Clara Bargelini? Bueno, exacto. Yo soy Clara Bargelini, soy la madre de Gabriela Cámara. ¿Y qué más quieren saber? No sé. Que eres una historiadora del arte. Sí, soy historiadora del arte, trabajo en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM ya desde hace muchos años. Me especialicé en arte medieval, llegando a México. Me sirvió mucho todos los conocimientos que tengo del arte medieval renacentista europeo para estudiar el arte virreinal de la Nueva España, de México, pues. Y así ha sido. ¿Y de dónde llegaste tú? ¿Dónde naciste? Bueno, yo nací en Florencia, Italia, hace bastantes años. Y estudié, ya los estudios de historia del arte. Bueno, Florencia, vivir en Florencia es la mejor manera de aprender mucho de arte, ciertamente. Estudié en Estados Unidos, en la Universidad de Pensilvania y en Harvard, donde conocí a Gabriel, a mi marido. Y en Harvard hice un doctorado de Historia del Arte Medieval, estudiando un tema muy interesante, muy poco conocido, de hecho, todavía, de los mosaicos pavimentales que hay en Italia, especialmente en el sur de Italia. Tuve la suerte enorme de tener como profesor uno de los, de hecho, muchos profesores alemanes, judíos, que habían salido de Alemania por la Segunda Guerra Mundial y, bueno, el peligro para ellos como judíos, y fueron a dar muchos de ellos a universidades importantes de Estados Unidos. Entonces a mí me tocaron varios, y mi director de tesis fue un súper medievalista, uno de los mejores medievalistas en aquel tiempo, y fue él que me sugirió eso, porque yo le dije que quería estudiar arte medieval en Italia, pero no quería estudiar cosas que ya se habían estudiado. Bueno, él entendía eso muy bien, evidentemente, y entonces fue él que me sugirió, pues, estudiar los pavimentos. Y entonces era todo un chiste que yo iba sobre los pavimentos a estudiar. Entonces, pero eso hice. Conocí a Gabriel, a mi marido, papá de Gabriela, en la Universidad de Harvard. Y bueno, ahí nos conocimos, decidimos casarnos y me vine a México. ¿Y qué más? Dime algo. ¿Tú cómo crees que fuiste para mí importante en yo haber hecho Contramar? ¿O en que Contramar fuera lo que hoy es? Bueno, supongo que, bueno, de mi punto de vista, yo creo que no nada más yo, también tu papá, a los dos hijos siempre les dimos mucha
libertad en términos de no exigir que hicieran eso o el otro, sí de que fueran, que estudiaran, pues que se comprometieran en lo que iban a hacer, lo que hacían. Y creo que eso ha de haber sido, o tal vez tú eres la que mejor puede decir. No, pero yo quiero saber tú. Pues yo creo que eso fue muy importante. Tuvimos una vida familiar, además, muy de mucho cariño entre nosotros, con las respectivas familias, con amigos también. Aunque, bueno, al principio vivíamos en Chihuahua porque tu papá, como sabes, ya estaba trabajando, tenía este proyecto bien interesante. Yo llegando a Chihuahua, bueno, el primer año aprendí español. Terminé de escribir mi tesis porque ya había hecho toda la investigación y me puse, bueno, vi a mi alrededor y qué había para ver qué hacía yo con mis conocimientos de arte medieval. Bueno, Chihuahua tiene una magnífica catedral, bueno, era parroquia, pero se hizo catedral del siglo XVIII y era lo más cercano a lo que yo había estudiado. Tenía todas las herramientas para estudiar ese tipo de edificio, sus formas, su historia, sus usos. Además, cosa que para el arte medieval simplemente prácticamente no existe. Había todo un archivo, claro, estamos hablando de un edificio del siglo XVIII. Entonces, para el siglo XVIII todo el mundo ya tenía documentación y la Catedral de Chihuahua tenía todos sus libros de fábrica, que quiere decir que los maestros de fábrica, es decir, los que llevaban la construcción, todas las semanas, a veces todos los días, tenían que apuntar, bueno, hicimos tal y tal cosa, se le pagó a fulanito de tal tanto y al otro de tanto, tuvimos que hacer esto y lo otro. Entonces uno tenía ahí cosa que para los estudios de arte medieval es prácticamente desconocido. Yo estaba feliz porque en lugar de tener yo que inventar lo que había sucedido, pues ahí estaban los libros que me lo decían con todas sus letras. Claro, había que hacer otras cosas, ¿no? Buscar de dónde venían las ideas arquitectónicas, pues toda la historia detrás de las formas de ese edificio, pero pude con bastante facilidad. Además, no había tampoco mucho problema del idioma. Yo conozco el italiano, evidentemente el latín y francés. El español, especialmente el español escrito, no es un gran problema. Y entonces me la pasaba ahí en el archivo de la catedral, que era un cuartito en una de las torres. Y libros que nadie, yo creo, había visto en muchos años, porque pues, ¿para qué? ¿Verdad? Pero a mí me sirvieron mucho. Y cuando nos cambiamos a la Ciudad de México, porque cambió el trabajo de Gabriel, de mi marido, que además es oriundo de la Ciudad de México, yo llegué a la UNAM. En Chihuahua había dado clases en la Universidad de Autónoma, en la UACH, como dirían en Chihuahua. En Chihuahua. Pero, de Chihuahua. Llegué a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Estéticas, donde están los historiadores del arte, y tuve la enorme suerte de conocer el director de entonces, que era Jorge Alberto Manrique, un hombre genial, y también a Elisa Vargas Lugo, que fueron me introdujeron pues al instituto. Y Jorge Alberto, yo tenía el manuscrito ya del libro sobre la Catedral de Chihuahua, y una de las primeras cosas que me dijo, bueno, ¿y cuándo vienes aquí a trabajar? Yo dije, bueno, cuando usted quiera, ¿verdad? Y entonces se armó para que entrara yo al Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Empecé a dar clases, seminarios, etcétera, y ahí sigo. A ver, evidentemente que yo sé para mí lo importante que tú has sido siempre. Y siempre he tenido la conciencia de tenerte como modelo en tantos sentidos. A ti y a papá. No, yo sé. Así es. Eso a mí me da susto oír. No, pero es la verdad. Okay, aparte bueno. de ser la verdad. Pero ¿tú qué crees
es que hay tantas cosas, pero ¿tú qué crees que fue de lo más importante que hiciste conmigo? Además de lo que ya dijiste, como de que tú y papá siempre nos quisieron respetar en lo que quisiéramos hacer, que no quisieran obligarnos a hacer cosas por un lado o por otro, que no quisieron, no había un guión escrito de lo que teníamos que ser de grandes o de profesionalmente. Pero si hubiera una cosa más allá de esa, en la que pudieras expandir en términos de tu educación para nosotros. Y es que aparte de veras, yo estoy tan agradecida porque sé que no he recibido más que lo mejor de ustedes. Y por eso estoy tan conmovida. Porque aparte también... Ahora me vas a hacer llorar a mí también, entonces... Solo que pasó lo de mi papá y estaba nerviosa y no me doy cuenta de lo enorme que son ustedes. O sea, sí me doy cuenta, pero cuando uno tiene la suerte de vivir con gente tan increíblemente maravillosa como ustedes, como que, además de que yo siempre digo, lo que también le decía a mi papá, cuando me dicen, ay, es que qué bárbara todo lo que haces, yo digo, no tienen idea, es lo mínimo que yo puedo hacer viniendo de donde vengo. Pero, además tú, en el momento en el que están ustedes, que ya son mucho más mayores que yo, hemos tenido la suerte de estar juntos tantos años, muchos más años de los que yo jamás me hubiera podido imaginar. Y de veras es una enorme suerte, bendición, alegría, todo. Pero, ¿qué? Además de darme lo mejor de ustedes, que es muchísimo, y me van a necesitar Kleenex y voy a seguir esta chilladera, pero no voy a estar, creo que esta sesión va a ser la única así de potente. Pero bueno, porque viene Carlos Pellicer en otras, quién sabe, y luego Emma Rosenbush, entonces no sé cómo vamos a ir. Pero bueno, pongan la caja de Kleenex. Sí, vamos a poner la caja de Kleenex. Pero a ver, qué bueno que tú estás más contenida que yo, porque siempre la que chillaba era mi mamá, yo no, pero se ve que es mi edad que ya me está pegando y yo voy a ser más chillona yo que tú, eso me gusta. A ver. Pero, si pudieras pensar así en una cosa que te costó, no que te haya costado trabajo, o que te cuesta a veces, o que te sorprende reconocer en lo que tú me has heredado a mí, yo siempre pienso que evidentemente mi papá ha sido muy importante para mí, aparte mi papá y yo somos muy afines en términos de personalidad, pero tú has sido un modelo mucho más importante para mí, en el género, hasta en lo que yo decidí estudiar, ¿no? A mí me decían, ¿tú qué quieres ser? Pues yo quiero ser historiadora del arte con mi mamá, y me acuerdo que te decía la ridiculez de, yo solamente me voy a dedicar al arte contemporáneo porque se visten mucho mejor los del arte contemporáneo que los que estudian otras épocas de la historia. Pero fuera ya de esas tonterías con las que siempre nos hemos reído, ¿qué crees tú que es lo más importante que tú hiciste y que en lo que pudieras encontrar alguna relación con mi desarrollo profesional ahora en los restaurantes? No sé qué tanto ha influido en los restaurantes, porque, bueno, nosotros, siempre nos gustó la comida, evidentemente, sí, apreciamos la comida, y no solo la comida, sino la ocasión que da siempre la comida de llevarse con otros, ¿no? Eso es el momento también en familia, siempre ha sido así, ¿no? Es cuando platicamos de lo que pasó en el día, etcétera. Pero, también hay que considerar una cosa más amplia, ¿no? Estamos hablando, yo llegué a México en, ¿qué fue? 72, me parece. A Chihuahua. A Chihuahua. Entonces, también era una época que tal vez hoy en día hay mucha gente que no va a recordar eso, pero era cuando el feminismo empezaba, es decir, el feminismo como hoy lo conocemos como movimiento. Entonces, y era algo que desde la universidad, yo y mis colegas éramos muy conscientes de eso, porque todos nuestros profesores, grandes historiadores del arte de lo mejor, y además a mí me tocó un profesor alemán, judío, que había pasado todas las dificultades de la Segunda Guerra, refugiado en Inglaterra, pero un tipo muy, muy, muy inteligente, muy conocedor, muy buen director de tesis, simplemente por cómo era. Es decir, uno con un personaje así, pues no le vas a entregar cualquier cosa. No, es decir, la misma personalidad y la historia de alguien te afecta en ese sentido, como de querer lograr algo bueno.
Pero era una época que las mujeres teníamos que, como una mujer joven, porque había profesores que decían, bueno, ustedes van a ser así, compañeras de otros historiadores, entonces les pueden ayudar, como era todo en ese. Yo decía, pues sí, ok, pero yo puedo ayudar, pero yo quiero hacer mi trabajo también. Y entonces fue un momento muy importante, cosa que hoy en día no sé qué tanta conciencia hay de eso. En aquel tiempo era muy claro, los mismos, nada más tuve 2 mujeres maestras, y las 2 batallaban, y con ellas sí se podía hablar más de eso, ¿no? Y ellas me decían, no, ustedes firmes. Yo me acuerdo que me decías desde chica sí. que cuando tú estabas incluso haciendo un doctorado de Historia del Arte en Harvard, Sí. O sea, la expectativa era o que te ibas a casar con un gran historiador y ibas a ser su ayudante, lo que decías, o no te ibas a casar, ibas a ser una solterona que podía entonces tener una carrera de profesora. Sí, más o menos esa era la. Y evidentemente que para mí. Visión. No, pero para mí, y es algo de lo que uno tiene conciencia más y más con el tiempo y con las vivencias de la vida y con las circunstancias que estamos viviendo hoy en día y seguimos viviendo hoy en día. Y como ponen las señoras de tu generación, o sea, I can't believe we're still fighting for this, ¿no? Or we're still protesting sí, no, for pero this. En aquel tiempo además era casi de no creer, ¿no? Como que los profesores que eran, solo había 2 mujeres. Una era una súper conocedora del dibujo, de la historia del dibujo, pero no estaba casada, era solterona, pero famosísima, pues, bueno, como todos los profesores de ahí donde estudié. Y la otra era más joven, su marido era médico, cirujano, pero ella era como más consciente de la situación, que no había razón para que las mujeres que hacen grandes estudios tienen que ser solteronas, que ella tenía una visión mucho más y nos apoyaba a las demás, a las estudiantes, es decir, de manera muy sutil, ¿verdad? No, nada de que, no pudiste por ahí, no, nada. Todos, ustedes son tan listas, pues, como los otros. Nunca nos dijo eso, pero era muy evidente su posición y era muy, muy útil eso, porque evidentemente uno lo que quería era ser buena historiadora del arte, o sea, como sea. ¿Tú te acuerdas que tú a mí sí me lo decías muy deliberadamente? ¿Ah, sí? ¿Pero te acuerdas? Digo, no por ponerte, no. O sea, pues yo, para mí, fue importantísimo tenerte a ti de mamá. Digo, eso lo sabes por muchas razones, pero te lo digo en esa parte que estás tocando tú ahorita, como de la equidad de género. Yo me acuerdo tu furia, ni yo entendía, que te digo, por eso digo, he entendido más con el paso del tiempo, pero me acuerdo tu furia. Cuando en el Escuadrón 201, que es la escuela a la que yo fui en Tepoztlán, yo no podía ser la abanderada porque era mujer. Porque eras aunque niña. Había salido más alta que todos en el examen. Así es. Y me acuerdo tu furia. Y yo decía, pues no pasa nada, pues así es, que ser la abanderada del hombre, a mí no me importa. Pero tú no tolerabas, o tu furia cuando mi hermano, que era más chico que yo, podía regresar después de que se oscureciera y yo no podía regresar después de que se oscureciera. Porque me decías... Pero me acuerdo tu frustración de que me explicabas que no era mi culpa, que no era problema más que de que era una circunstancia más allá de los alcaldes. O sea, ¿cómo me decías? Como, no es problema tuyo, no es que Carlos sea mejor que tú, nada más Carlos es hombre y tú eres mujer y las mujeres no pueden estar solas en la noche y no quiero que te pase nada. Y como que me acuerdo de tu frustración de educar a una mujer de una manera diferente a un hombre, no porque tú pensaras que yo fuera menos que Carlos, ni que Carlos fuera más, pero porque yo era mujer y Carlos era hombre. Pues sí. Pero, y siempre me acuerdo, porque mi papá obviamente siempre fue un hombre que fue una autoridad, que tuvo una circunstancia muy... Pues para mi papá fue mucho más fácil en un sentido la vida. No que sea fácil o no fácil. La vida no es fácil. La vida no es fácil, pero en términos de... O sea, mi papá, aunque siempre ha sido un hombre sumamente consciente y
y atento y cuidadoso y equitativo y igualitario en sus principios y verdaderamente convencido de que todos somos iguales o que todos nos merecemos lo mismo o que todos podemos, digo, ya hablamos con él hace rato, entonces hasta lo tenemos grabado, pero siento que como tu ahínco en el valor de ser o en el valor de ser reconocida como mujer, o sea, en la carrera, es decir, como algo más que, es decir, como alguien que sabía de cosas. Sí, que como mujeres no valía, o sea, que lo que valía era lo que pudiéramos hacer y que no teníamos que jamás esperar que por ser mujeres íbamos a ser menos que los hombres, ¿no? Básicamente. Pero sí, o sea, yo recuerdo mucho como tu ahínco en enseñarme a mí, o como en el transmitirnos a nosotros, a mí y a mi hermano, lo difícil que era para tantas mujeres y lo difícil, o sea, como no tomar eso a la ligera. Y no que mi papá lo tomara a la ligera, pero mi papá había tenido que batallar menos. Y yo creo que tú misma y tu mamá y su mamá antes, ¿no? Como fuiste recogiendo el valor de esa lucha o la dificultad de esa circunstancia. Y a mí siempre me hiciste muy consciente de ella, te digo, y me hacías consciente de una manera que a mí hasta un poco de pena me daba, como que yo me acuerdo que yo decía, ay, no, a mí yo lo último que quería era ser diferente en ese pueblo en el que siempre fui diferente y siempre fuimos diferentes, no mal, pero éramos diferentes, éramos los únicos, tú eras la única mamá que trabajabas, yo aprendí a hacer tortillas porque yo quería que tuviéramos tortillas frescas en la casa todos los días y a los 7 años aprendí a hacer tortillas de nixtamal, yo le llevaba el nixtamal al molino con la... con el gusto de tenerlo, de ser igual que los que estaban ahí, ¿no? O con los que uno convivía. Y yo siento que en muchos sentidos digo, esto ya se volvió una terapia de psicoanálisis más que un podcast de los 25 años de Contramar, pero siento que en enorme medida yo trataba de compensar de cierta manera, como en la vida doméstica o cotidiana, lo que tú muy deliberadamente no ibas a hacer, porque tú no tenías ninguna, como que tú no querías ser ama de casa, tú no querías tener que estar haciéndole comida a tu esposo en lo que tu esposo se sentaba y comía, porque yo me acuerdo ir a comer a casa de las gentes con las que yo iba a la escuela, de los niños y las niñas con las que yo iba a la escuela. Primero deja tú que había piso de tierra en vez de piso de barro. Había una señora que era la mamá que estaba parada cocinando en lo que comía el marido primero y luego los hijos. Y yo pues nunca vi eso en la casa. Entonces, no, pues no. Y como no nada más nunca lo vi, sino que te escuché siempre despotricar en contra de eso. O sea, como que muy claramente yo no tenía que hacer eso. Y entonces, irónicamente, yo me acabé dedicando a ser restaurantera y a cocinar en lo que los demás comían. Evidentemente desde otro lugar, de otra manera, con toda la libertad. Pero yo siempre he pensado que, esto lo hemos comentado, y lo voy a decir hace ratito, pero me distraje con otra cosa, que vicariamente yo, o sea, como que tú has vivido esa parte tuya también doméstica y también de un interés de la comida y de un interés de la agricultura y de cómo de cómo está bien vivir, cultivar, comer, relacionarte con el medio ambiente, con toda esta parte que no es tu vida académica, pero que tiene que ver con todo tu conocimiento del buen vivir, de lo que viviste tú por tu familia, con lo que sabía tu abuelo de agronomía, con lo que sabía la nona, mi abuela. Yo creo que por eso. Mi abuela fue de las primeras suscriptoras a una cosa que se llamaba The Whole Earth Catalog, que era algo muy importante, que en los años 60 en Estados Unidos hubo todo este movimiento de comida orgánica, energía solar, tecnología apropiada para la vida, digamos, doméstica, y mi abuela fue una gran precursora en tener su huerto siempre, en mantener esas tradiciones muy italianas que en Estados Unidos, cuando ella llegó a una sociedad súper industrializada, se vio
en gran shock de no tener, decía, no podía creer que iba al supermercado y que en el supermercado no habían todas las partes del pollo, por ejemplo, que no habían todas las partes de los animales, que solamente estaba la pechuga, las costillas del cerdo, el filete de res, Bueno, pero bueno, como que creo que todo eso que tú, con lo que tú sí viviste y que tú sí conocías y que decidiste muy deliberadamente no aplicar en tu vida cotidiana, como que conmigo sí estabas muy orgullosa de que a mí me interesara y que yo lo hiciera. sí, Y aunque yo no tengo no decidí seguir, o sea, como que mi vida académica se frenó cuando abrí el Contramar. Porque yo siempre se esperó de mí, y yo misma esperé de mí, como tener una vida académica porque es lo que había en la casa y es lo que decidí estudiar historia. Yo me quería dedicar al arte contemporáneo, pero siempre desde o sea, no sé, a lo mejor hubiera acabado dirigiendo una institución o así. Tenemos un carácter muy diferente tú y yo, pero la parte académica siempre fue algo que yo esperé de mí, que se esperaba de mí, que no había por qué no yo tuviera digamos, como un desarrollo académico tan notable como el de ustedes. No, mi pregunta es, si tú no sientes esto, o sea, si tú compartes conmigo esto que yo siempre he pensado, y sí hemos platicado, de que de alguna manera vicaria, mi quehacer profesional es algo que a ti te da muchísima satisfacción también, sí, claro. ¿verdad? Sí, por supuesto. Digo, Pues no uno, que yo hago es lo que decir, hago nada más para buscar tu aprobación, que sí, en general los hijos queremos aprobaciones de sí. papás en los que confiamos tanto, pero a mí me ha divertido siempre mucho que tú desde tu lado súper académico, como que todo lo que yo hago, bueno, a ti y a la nona también, pero como que te ha divertido mucho mi carrera de restaurantera o el Contramar o... Sí, bueno, además se ve que te gusta, es decir, es que estás bien ahí, que estás haciendo, pues, fundamentalmente eso, ¿no? Porque mi carrera fue académica. Eso evidentemente tenía mucho que ver con mi papá, no con mi mamá, porque mi mamá nunca hizo carrera académica y siempre además decía, ¿no? Ese dicho en italiano, ¿no? Meglio un chuco vivo que un doctor muerto, mejor un burro vivo que un doctor muerto. Siempre decía eso, sí, cuando pensaba que estaba estudiando demasiado. No, ya decía, no, ya vente a hacer algo útil. Pero, pues qué, eso. No, pero sí, yo tuve esa oportunidad, además mi padre era profesor universitario, entonces siempre tuve ese contacto con el ámbito educativo. Claro, yo creo que ninguno de los dos pensaba que yo iba a seguir eso tanto como hice, ¿no? Tanto así en términos de ir a sacar doctorado y hacer, pues sí, ser una carrera increíble, autoridad en cierto sentido en ciertos campos. Pero bueno, me tocó. Pero me tocó en términos del desarrollo también social de esos tiempos, porque y yo lo recuerdo ya en posgrado, los mismos profesores, y como te decía antes, eran casi todos profesores, nada más había 2 mujeres. Y entonces ellos mismos como que nos consideraban a las mujeres, y éramos un grupo relativamente chico, en general, no solo las mujeres, sino era un programa muy, muy... era difícil entrar, pero los profesores que eran casi todos hombres, su idea era lo que ellos habían vivido, que sus mujeres le hacían de ayudantes de investigación. Y con todo eso que no, me doy cuenta de lo importante que es y que fue, y digo, yo crecí oyéndote a ti quejarte de eso y me queda clarísimo. Y yo misma lo tuve que vivir a mi manera. En el Contramar siempre, desde que abrí, me decían, ay, es de tu papá, es de tu esposo, es de tu familia. O sea, como que evidentemente sí, las mujeres hemos avanzado mucho en muchos sentidos y hemos tenido la suerte nosotras de poder hacer lo que nos ha dado la gana casi. Sí. Casi de manera, así es. ¿no? Pero ¿cómo crees que todo eso que tú eres, cómo lo ves tú en Contramar? ¿Lo ves de alguna manera en Contramar, en lo que yo hice?
O en cómo es Contramar, en cómo funciona, en cómo... O mi carrera de restaurantera, o mi... No, bueno, seguramente en el hecho de que tú sentiste que tenías no solo la libertad, el apoyo, sino la capacidad, pues en muchos sentidos, de hacer eso, ¿no? Es decir, no tuviste que batallar tanto en eso, ¿no? Es decir, como que salió muy... te salió bastante natural hacer eso. Y bueno, y la comida siempre fue muy importante en la casa. Es decir, y además tú ya habías visto que tu papá le entraba a la cocina igual que yo. Eso sí es bien importante, porque ahí sí, digo, nosotros, tanto él como yo, éramos de otra generación ya. Entonces... Pero dentro de su generación eran muy progresistas. Muy, sí, bueno, digo, muy. Bueno, yo me acuerdo el shock que siempre, ¿tu papá te hizo el desayuno? Bueno. Sí, era muy raro. Digo, en ese entorno especialmente. Sí, ¿no? Ok, bueno, sí. A lo mejor en un entorno universitario aquí, si yo hubiera vivido en Coyoacán, si hubiéramos crecido en Coyoacán o en Villa Olímpica con hijos de profesores, no hubiera sido tan raro. Pero bueno, no era la situación en nuestra casa, evidentemente. Y ciertamente no era la de nuestra casa no era la circunstancia más común en el pueblo de Tepoztlán en los años 80. Pero... A ver, ¿qué más? A ver, dime tú, ¿qué es lo que más te sorprende a ti de Contramar? Nada más para hablar de Contramar. Y de que Contramar cumple 25 años, ¿tú qué piensas? Ay, me parece extraordinario, excelente. Es decir, eso que... Ahora, a ver, pensándolo bien, no, tampoco yo nunca, es decir, meterse en restaurantes, nunca, nadie en la familia que yo recuerde, a ver, no, pues no hay eso en la historia familiar, ¿no? Entonces, no puedo juzgar bien ese tipo de cosas, pero se me hace extraordinario y se me hace excelente y tiene mucho que ver con cómo tú eres, evidentemente, y cómo puedes, las ideas que tienes acerca... no solo de la cuestión si son hombres o mujeres, sino de también cómo puede funcionar un lugar así, y además la importancia de la comida como tal. Es decir, comer no es cualquier cosa, es decir, la comida tiene que ser ocasión para que la gente se sienta a platicar, es decir, es un tiempo muy especial. Eso también es de mi cultura y tu cultura también, ¿verdad? ¿Tú recuerdas cómo analizamos ese menú de Chef Anís? Yo tenía, no sé si 16 o 17 años. Y a mí mucha gente me decía que por qué no estudiaba para ser chef, porque me gustaba cocinar y me gustaba y mis tías siempre fueron muy buenas cocineras, mi abuela, tú misma, aunque no eras una mujer de tu casa, cocinas delicioso y todo lo que dices de la comida solamente refleja eso, pero... O sea, como ese respeto, ese gusto, Y a mí cuando me decían que estudiaba para ser chef, yo decía, yo lo último que quiero es ser chef de un restaurante de 3 estrellas Michelin, o de un crucero, o de un resort, O sea, como que en esa época, ser chef era como estos señores vestidos con su gorra, A mí no me parecía nada atractivo eso. Y a mí me empezó a parecer atractiva esa profesión gracias a ti. Y lo hemos platicado en otras ocasiones, pero analizar ese menú de Chef Anís, que nos divertía, ¿no? Que las lechugas de Bob Cunard y las zanahorias de Frog Hollow Farm y que luego se hizo esta serie de un poco de risa de Portlandia, de que si la gallina le habían tratado no sé cómo y que si estaba por ahí no sé quién. Pero, o sea, llegamos a un extremo en esta cosa de Farm to Table, pero cuando eventualmente yo conocí a Alice y cuando eventualmente yo tuve esta relación tan importante con gente como Diana Kennedy o así, no era más que lo que yo había tenido de experiencia con ustedes. ¿O te acuerdas cómo cuando estabas dando clases en la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, en la Universidad de Pensilvania, y me llevabas al White Dog y al Black Cat, que eran unos restaurantes muy importantes en términos de la comunidad como intelectual, o
También era cuando se le empezó a dar mucha importancia a la cuestión orgánica. Ajá. Eso fue. Pero mi abuela fue precursora siempre. Sí, y como tú porque dices, que venía de lo que ella sabía. venía y de sí, una sí. tradición así. Pero para Estados Unidos fue súper precursora. Sí, cierto. Bueno, de hecho fue una de las fundadoras de la revista, ¿no? El Organic Farming. Eso, es decir, pero claro, ella había vivido ese tipo de agricultura antes. El Whole Earth Catalog era el Whole Earth también Catalog también tuvo ella algo que ver, o Dios, fue siempre, de las primeras siempre en como apoyar. apoyaba esas cosas cuando Sí, no estaba de moda. No, apenas empezaba todo eso. Pero ¿qué te iba a decir? No, nada más yo te preguntaba, ¿cómo ves tú eso? O sea, como ahora que Mar cumple 25 años, ¿sí te das cuenta de lo importante que fuiste tú para mí para poder hacer lo que yo hago hoy? Y pues qué bonito, qué bien. No, pero ¿sí te das cuenta? Bueno, sí, claro. Bueno, pero no solo yo, porque también, tu abuela, mi mamá, y las abuelas en general, es decir, como la mamá de tu papá fue una mujer extraordinaria, muy de su generación, todo lo que tú quieres, pero inteligente, interesada en muchas cosas, muy, muy apoyadora en tanto, y a mí siempre me quiso mucho, yo a ella, es decir, como que, no, he tenido mucha suerte, Gabrielita. Entonces, como que uno crece apreciando estar juntos, y la comida es una de las ocasiones principales para estar juntos. Es decir, la familia se junta así, te sientas y no estás haciendo mil otras cosas, estás comiendo y platicando. Bueno, pues qué mejor. Y hablando de qué vas a comer después. Bueno, y cómo también. vamos a hacer lo que sigue. Bueno, también, o de otras cosas. Que siempre decíamos eso, ¿verdad? Sí. Pues siempre sí. en la comida teníamos que acabar, antes de terminar teníamos que pensar en qué seguía. Bueno, también. Pero siempre, también eso, no sé, tampoco quiero ser muy chauvinista, pero pues yo viví eso desde chiquita, en una cultura que aprecia mucho la comida. Oye, ¿y tú qué crees tú qué crees del futuro de la comida en el mundo? Ay, Dios mío, tenemos que cuidar mucho el campo. Yo ya no pienso tanto al futuro, pero no, pero sí hay que pensar. Bueno, creo que todo el movimiento de la cultivación orgánica, por ejemplo, ha sido muy, muy importante, porque y eso en cierto sentido fue un regreso a la generación de mi abuelo, ¿no? Que fue gran agricultor. Es decir, el abuelo Ruggiero fue muy importante. ¿Tú te acuerdas cuando Carlo Petrini en el 86 empezó Slow Food en Roma? Recuerdo que eso sucedió. Nosotros vivíamos en Italia en ese año. Y empezó Slow Food, y me acuerdo como de las noticias, y era muy importante, como que toda la familia estaba muy pendiente. Sí, bueno, era en lo general en Italia era lo que uno había conocido siempre. Y ahora que descubren eso, pues qué bueno, o por lo menos lo rescatan. Y había como una afinidad en términos de protestar en contra del McDonald's, el primer McDonald's en Roma. Haciendo pasta asciutta y en la plaza, ¿no? Pero yo recuerdo desde chiquita, ¿no? Cuando empezaron, cuando eso me contaba mi mamá, cuando llegaron los soldados aliados, pues los británicos y los americanos, cuando llegaron para sacar a los fascistas de ahí, toda la cosa estaban ganando la guerra, pero les regalaban comida, que mi mamá les regalaban comida a la población para tenerlos contentos de su parte, no sé qué. Pero dice mamá, eran puras platitas y eran casi incomibles. Decía. Claro, la gente tenía hambre, entonces comía lo que les dieras. Pero no, mi mamá me acuerdo la nonna contándome decía, que el spam y el queso amarillo en lata le parecían las cosas más horrendas. ¿Qué es eso de las verduras en latas? Decía, ¿no? Pues eso. Pero yo era muy chica cuando sucedió eso, pero ya, no, y ella, esa cultura de lo que es la agricultura para comer, pues
lo tenía pues de familia, eso sí. Y esta cosa como de... ¿Tú te acuerdas que cuando iba al Montessori aquí en la Ciudad de México, ustedes me preparaban la comida y yo lo único que quería era llevar Sabritas como mis compañeros y nunca llevaba Sabritas, siempre llevaba palomitas hechas en casa, zanahorias, un sándwich con un pan integral que habías hecho tú. Y al final, en el kinder, en el Montessori, siempre intercambiábamos y siempre lo que más éxito tenía con los niños era lo que yo llevaba. ¿Te acuerdas? Bueno, pues qué bueno, es que los niños no son tontos también para la comida. No, pero uno había crecido con eso. Yo digo, Clarita, lo único que quiero que aquí quede asentado es que si yo sin ti no podría ser nada de lo que soy. Ay, Gabriela. De veras. Bueno, pues... Gracias. Ok. Y ya, porque ya ahora sí que hablamos, ¿eh? Todo lo que no hablé con papá, que con el que he hecho chorcha es con mi papá. Siempre mi papá es mucho más rollero que tú. Y ahora tú sí te expandiste bien. Gracias. Bueno. Muy bien. Gracias. Aparte te ves lindísima. Uy. Gracias. Bueno.